Hola, hola mis queridos amigos, bienvenidos a este capítulo de tu podcast Tormentas Perfectas que se llama El costo de elegir. Muchas veces y con bastante frecuencia diría yo, nos pasa que medimos las cosas por lo que cuestan y no realmente por lo que valen. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Decidimos ir a un restaurante, uno muy exclusivo, muy bien ubicado, es lujoso, es hermosa la decoración y llegamos con una expectativa gigante. Pero cuando nos traen los platos, nos damos cuenta que las porciones no eran lo que esperábamos, que los ingredientes eran extraños y que los sabores no eran del todo agradables a nuestro paladar. Y salimos pensando, entre más elegante es un restaurante, más grandes son los platos, las porciones son más pequeñas y que el precio y el valor no son la misma cosa. Aprendemos que no siempre lo más costoso es lo mejor y lo verdaderamente valioso no es lo que llama la atención. La vida está llena de decisiones parecidas. Elegimos trabajos, elegimos amistades, elegimos hábitos, elegimos relaciones y sí, también elegimos presidentes. Y muchas veces tomamos decisiones creyendo que eso nos hará felices, porque parece bueno, porque todos lo desean o porque el mundo dice que ahí es donde nosotros vamos a encontrar la paz o la satisfacción. Pero una cosa es lo que se aparenta ser y otra cosa muy distinta es lo que realmente produce en nuestra vida. No todo lo que brilla es oro y no todo lo que promete libertad conduce a la libertad. No todo lo que ofrece felicidad termina dándonos paz. Con frecuencia nos dejamos seducir por las apariencias, por las emociones del momento. Sin embargo, el verdadero valor de una decisión no se encuentra en cómo se ve en el principio, sino en los frutos que produce durante el tiempo. Por eso, hoy quiero hablar de decisiones, porque Dios nos dio una posibilidad extraordinaria de elegir. Cada mañana, al abrir nuestros ojos, recibimos un regalo que muchas veces dejamos pasar desapercibido, que es la capacidad de elegir. Elegimos levantarnos o quedarnos en la cama. Elegimos cuidar nuestras palabras o herir con ellas. Elegimos perseverar o rendirnos. Elegimos amar o alejarnos. La vida está construida sobre decisiones. Y aunque nos gusta pensar que son las grandes decisiones las que definen nuestro destino, la verdad es que son esas pequeñas elecciones diarias que terminan moldeando nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra familia y nuestro futuro. Cuando hablamos de libertad, muchas veces se piensa que ser libre es hacer lo que nos dé la gana, pero la libertad en Dios es mucho más que eso. Pensemos por un momento en Adán y Eva. Dios puso el árbol en medio del jardín, no porque quisiera hacerlos caer ni porque los estuviera tendiendo una trampa. Lo hizo porque una decisión solo es real cuando existe la posibilidad de elegir. Dios pudo haber creado seres que simplemente le obedecieran y así como robots simplemente dijeran sí a todo. Pero Él realmente lo que quería es tener hijos que pudieran tener la posibilidad de decidir a quién amar, en quién confiar, con quién pasar el tiempo, pasar su vida, que fueran capaces de obedecer, pero también de decidir. Porque el amor verdadero solo existe cuando hay libertad. Después de todo, un sí solamente tiene valor cuando existe la posibilidad de decir no. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el jardín. Adán y Eva tuvieron la libertad de elegir. Podían confiar en Dios o seguir su propio camino. Y cuando tomaron el fruto, ejercieron esa libertad. Y el problema no fue que eran libres, el problema fue lo que decidieron hacer con esa libertad. Y aquí encontramos una diferencia fundamental. Dios nos da libertad para elegir, pero no nos libera de las consecuencias de esas decisiones. Y tener libertad no significa que todas las decisiones produzcan libertad, porque hay algunas decisiones que realmente nos esclavizan. Jesús lo dijo de otra manera.
Aquel que practica el pecado se hace esclavo del pecado. Es decir, una persona puede sentirse libre porque hace lo que quiere, pero en realidad puede estar atrapada en sus deseos, sus impulsos, sus miedos o sus adicciones. La libertad, según Dios, no consiste en hacer todo lo que se me ocurre. La verdadera libertad consiste en poder elegir aquello para lo que fuimos creados. Un pez es libre en el agua, pero no fuera de ella. El ave es libre en el cielo, no dentro de una jaula. El mundo nos ha enseñado que la libertad consiste en no tener límites, en no rendir cuentas a nadie y en hacer siempre lo que nos provoca. Pero basta observar la vida para descubrir que eso no es cierto. Una persona puede hacer todo lo que quiere, puede tener mucho poder, mucho dinero y seguir sintiéndose vacía, porque la ausencia de límites no produce libertad, produce caos. Pensemos en un tren. Un tren es libre mientras corre sobre los rieles para los que fue diseñado, pero si decide abandonar los rieles en nombre de la libertad, no se vuelve más libre, se descarrila. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios no estableció principios para restringir nuestra vida, la estableció para protegernos y para darnos un propósito. Fuimos creados para amar, para servir, para vivir en relación con Dios y con los demás, para encontrar significado más allá de nuestro ombligo. La libertad no es la capacidad de seguir cualquier camino, es la capacidad para elegir el camino correcto. Porque no todo lo que podemos nos conviene, no todo lo que deseamos nos hace bien. Pablo, en la primera carta a Corintios, entendió algo que nuestra cultura ha olvidado. No todo lo que está permitido construye mi vida. La madurez espiritual empieza cuando dejamos de preguntar si podemos hacer esto y empezamos realmente a preguntarnos: si tomo esta decisión, ¿cuál será el fruto? ¿Cuáles serán las consecuencias sobre nuestra vida? La máxima expresión de libertad ocurre cuando nuestra voluntad deja de pelear contra el propósito de Dios y comenzamos a caminar junto a Él. Y aquí surge una pregunta importante. Si Dios diseñó la vida con propósito, ¿cómo podemos conocerlo? ¿Cómo sabemos cuáles son esos límites que nos protegen y nos ayudan a vivir en verdadera libertad? Y la respuesta está en la palabra de Dios. La Biblia no es simplemente un compendio de historias antiguas o de enseñanzas religiosas. Es el manual del Creador que es entregado a sus criaturas. Es allí donde Dios nos muestra el camino que conduce a la vida, pero también los caminos que conducen al dolor, a la esclavitud, a la destrucción. Nadie puede seguir un camino que no conoce. Nadie puede respetar límites que ignora. Y nadie puede caminar en el propósito de Dios si nunca se detiene a escuchar lo que Dios quiere de él. La Biblia no es solamente para buscar versículos que nos hagan sentir bien, sino versículos que nos lleven a confrontar nuestra vida, a examinar, a cuestionar nuestras decisiones, a desafiarnos en nuestras excusas y nos permite ver aquello que debemos cambiar. Por eso cada vez que abrimos la Biblia, no deberíamos únicamente pensar qué es lo que dice este libro, sino realmente qué es lo que Dios quiere decirme a mí. La próxima vez que te encuentres frente a una decisión, no te preguntes solamente lo que deseas hacer. Pregúntate qué fruto producirá esa elección en tu vida. Y hoy quiero dejarte con esta última reflexión. Todos los días tomamos decisiones. Necesitamos buscar la dirección de Dios. Necesitamos pedir sabiduría. Necesitamos aprender a escuchar su voz a través de la palabra. Y antes de despedirme, yo quiero hacer una declaración de fe, porque estoy convencida que nuestras palabras tienen poder cuando están alineadas con la voluntad de Dios. Y hoy declaro bendición sobre mi Colombia. Declaro que Dios guarda esta nación y que levanta hombres y mujeres íntegros, con temor de Dios y con sabiduría. Declaro que en medio de la incertidumbre prevalecerá la esperanza, que en medio de la división prevalecerá la reconciliación, que en medio de la oscuridad brillará la luz de Cristo. Declaro que la voluntad de Dios se cumple en nuestra tierra por el amor que tiene a sus hijos
a los que lo buscamos, a los que lo amamos y ponemos hoy toda la confianza en Él. Declaro que Colombia no está fuera del alcance de la gracia de Dios, que sus planes son mayores que nuestros temores, que aún en medio de la dificultad Dios sigue obrando, sigue guiando y llamando a su pueblo a la verdad. Que Dios bendiga a Colombia, que Dios bendiga nuestras familias y que Dios nos conceda la sabiduría para elegir correctamente, porque el costo de una decisión es muy alto y pasará la horrible noche, porque es invencible la luz de Cristo. Amén. Nos vemos en un próximo capítulo de tu podcast Tormentas Perfectas. Chao, chao.